Si quieres descubrir cómo un libertador se convirtió en el arquitecto de la dictadura más hermética de África, quédate hasta el final, porque esta historia demuestra que los héroes más peligrosos son aquellos que creen que su lucha les da derecho a gobernar para siempre. Y antes de continuar, si este tipo de historias te fascina, deja tu like ahora. Te prometo que lo que viene te va a impactar. Eritrea, 1961. Un niño de 15 años llamado Isaías Afwerki toma la decisión que definirá su vida: abandonar su educación y unirse a la guerrilla que lucha contra la ocupación etíope. No era un capricho adolescente, era supervivencia. Los etíopes habían anexado Eritrea violando un acuerdo de las Naciones Unidas, y miles de jóvenes como Isaías no veían otra opción más que las montañas y las armas. Afwerki no nació monstruo, nació en Asmara, hijo de una familia modesta pero educada. Su padre trabajaba para los italianos durante la colonización. Creció viendo cómo su pueblo era tratado como ciudadanos de segunda clase, primero por italianos, luego por británicos, finalmente por etíopes. La opresión estaba en el aire que respiraba. Pero Isaías era diferente: frío, calculador, brillante estratega militar. Mientras otros guerrilleros gritaban consignas revolucionarias, él estudiaba tácticas. Mientras otros soñaban con democracia, él soñaba con victoria total. Y la victoria, descubriría el mundo, puede ser más peligrosa que la derrota. Durante 30 años, Afwerki ascendió en las filas del Frente Popular de Liberación de Eritrea. 30 años de emboscadas nocturnas. 30 años de ver morir a compañeros. 30 años de aprender que la violencia resuelve problemas. En 1987 ya era el líder indiscutible. Su estrategia era simple y devastadora: guerrilla en las montañas, terror en las ciudades ocupadas, disciplina militar absoluta en sus filas. Los etíopes enviaron 100.000 soldados. Afwerki los desgastó. Usó el terreno montañoso como aliado. Convirtió cada aldea en una fortaleza, cada civil en informante. No era solo un comandante, era un depredador paciente que sabía esperar el momento exacto para atacar. Y entonces llegó 1991. El momento que todo guerrillero sueña pero pocos alcanzan. El régimen etíope colapsó. Después de 3 décadas de guerra que dejaron 65.000 combatientes eritreos muertos, Afwerki entró victorioso en Asmara. Las calles estallaron en celebración, mujeres lloraban de alegría. Hombres que habían perdido hijos, hermanos, padres, finalmente veían la libertad. Isaías Afwerki era un héroe, un libertador, el hombre que había logrado lo imposible: derrotar a uno de los ejércitos más grandes de África. En 1993, Eritrea celebró un referéndum de independencia. El 99.8% votó a favor. Era el nacimiento de una nación, y Afwerki era su padre fundador. Los primeros años fueron prometedores. Eritrea parecía diferente. Había mujeres en posiciones de liderazgo militar, algo revolucionario en África. Había planes de educación universal. Había esperanza. La comunidad internacional observaba con optimismo. Finalmente, pensaban, un líder africano diferente. Pero Afwerki había aprendido algo en esas montañas durante 30 años. Había aprendido que el poder no se comparte, que la democracia es debilidad, que la disidencia es traición, y estaba a punto de enseñarle esa lección a todo un país, porque los héroes de guerra rara vez se convierten en buenos líderes de paz. Y Afwerki estaba por demostrarlo de la manera más aterradora posible. La guerra fue brutal, devastadora, anacrónica, batallas con trincheras como en la Primera Guerra Mundial, ataques de oleadas humanas. En 2 años murieron 70.000 soldados de ambos lados. Para un país de apenas 3 millones de habitantes, era genocidio demográfico. Familias enteras perdieron a todos sus hijos varones. Pero Afwerki había descubierto algo poderoso. La guerra perpetua justifica el control total. Mientras las madres enterraban a sus hijos, él consolidaba su poder. Cada crítica era traición en tiempos de guerra. Cada pregunta era ayudar al enemigo.
y el enemigo estaba siempre en la puerta. En el año 2000, Eritrea perdió la guerra. Etiopía recuperó los territorios disputados. Fue una humillación absoluta. Los generales de Afwerki, los mismos hombres que habían luchado 30 años por la independencia, comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué empezamos esta guerra? ¿Por qué sacrificamos 70.000 jóvenes por nada? ¿Cuándo habrá elecciones como prometiste? Las preguntas eran razonables. Las respuestas serían aterradoras. El 18 de septiembre de 2001, Afwerki actuó. 11 líderes del partido, incluidos ministros, generales de guerra, héroes de la liberación, simplemente desaparecieron. Arrestados en la noche. Sus familias no recibieron explicación. No hubo juicio. No hubo cargos formales. Simplemente dejaron de existir. Uno de ellos era Petros Solomon, exministro de Relaciones Exteriores. Había luchado junto a Afwerki durante 30 años. Otro era Mahmoud Ahmed Sherifo, ex vicepresidente. Hombres que habían derramado sangre por Eritrea. Ahora estaban en celdas subterráneas porque pidieron democracia. Pero esto era apenas el aperitivo. 11 periodistas fueron arrestados el mismo día. Su crimen: trabajar para periódicos privados que Afwerki acababa de prohibir. En 24 horas, toda la prensa independiente de Eritrea desapareció. Cada periódico cerrado. Cada voz crítica silenciada. Eritrea se convirtió en el único país africano sin un solo medio de comunicación privado. Dawit Isaak, periodista sueco-eritreo, fue uno de los arrestados. Han pasado 24 años. Nadie sabe si sigue vivo. Su esposa y sus hijos en Suecia esperan. El gobierno eritreo nunca confirmó ni negó nada. Simplemente borraron su existencia del mapa, y entonces Afwerki implementó su golpe maestro: el servicio nacional. Oficialmente, era servicio militar obligatorio de 18 meses. En la práctica, se convirtió en esclavitud moderna. Los conscriptos nunca eran liberados. Meses se convertían en años, años en décadas. Jóvenes de 18 años seguían sirviendo a los 40. No era servicio militar tradicional. Los conscriptos eran asignados a trabajar en proyectos de construcción del gobierno por salarios de miseria. 500 nakfa al mes, equivalente a $30. Construían carreteras, trabajaban en minas, servían en empresas estatales. Todo propiedad de Afwerki y su círculo. Las familias se desintegraban. Los jóvenes no podían casarse, no podían tener hijos, no podían construir vidas. Si intentabas escapar, te fusilaban. Si desertabas, arrestaban a tu familia. El país entero se convirtió en un campo de trabajo. Para 2005, Eritrea era irreconocible. El país que había celebrado su libertad con tanto júbilo ahora era una prisión, sin prensa libre, sin oposición política, sin elecciones, sin constitución funcional. Aunque una había sido escrita en 1997, Afwerki simplemente la ignoró. Cada eritreo vivía bajo vigilancia constante. El sistema de comités de barrio convertía a vecinos en espías. Reportar actividades sospechosas era obligatorio. La paranoia era el aire que respiraban. Nadie confiaba en nadie. Y Afwerki observaba todo desde su palacio en Asmara, rodeado de un círculo cada vez más pequeño de leales. Había aprendido la lección de Stalin. El poder absoluto requiere miedo absoluto. Y el miedo en Eritrea apenas estaba comenzando. Las cosas estaban por empeorar de manera inimaginable. Afwerki comenzó a alquilar su ejército de conscriptos como mercenarios. Envió tropas a Yemen para luchar por Arabia Saudita. Miles de jóvenes eritreos, atrapados en servicio militar indefinido, fueron enviados a morir en guerras extranjeras por dinero que nunca verían. Sus familias no eran informadas. Simplemente desaparecían en barcos con destino al infierno. Para 2015, Eritrea se había convertido en la Corea del Norte de África. La comparación no era exagerada. Sin internet libre, sin teléfonos móviles sin control estatal, sin posibilidad de viajar sin permisos imposibles de obtener. El país entero era una prisión de 6 millones de personas. Los testimonios de escapados revelaban horrores cotidianos.
centros de detención secretos donde los prisioneros eran torturados en contenedores metálicos bajo el sol del desierto, temperaturas de 50 grados, sin agua, sin comida, durante días. Los gritos, cuentan los sobrevivientes, podían escucharse a kilómetros. Hay relatos, nunca completamente confirmados pero persistentes, sobre prácticas que desafían toda humanidad. Prisioneros políticos obligados a cavar sus propias tumbas, familias de desertores colectivamente castigadas, mujeres conscriptas sometidas a violencia sexual sistemática por oficiales superiores, con total impunidad. Un informe de la ONU de 2016 documentó crímenes de lesa humanidad, esclavitud, tortura, violación, desapariciones forzadas. El régimen de Afwerki fue comparado con los peores del siglo XX, pero él simplemente rechazó el informe como propaganda occidental. La fuga se convirtió en la única esperanza. Entre 2010 y 2020, más de 500.000 eritreos huyeron, 500.000 de un país de 6 millones. Era un éxodo bíblico. Cruzaban el desierto del Sahara, se ahogaban en el Mediterráneo, eran capturados por traficantes en Libia y torturados por rescates. En 2013, un barco con 500 refugiados eritreos se hundió frente a Lampedusa, Italia. 366 murieron. La mayoría tenían menos de 25 años. Preferían morir ahogados que vivir un día más bajo Afwerki. Esa es la medida del horror que había creado. Y fue en ese momento que Afwerki cruzó la línea que sellaría su legado más oscuro. En 2018, firmó un acuerdo de paz con Etiopía. El mundo aplaudió. Abiy Ahmed, el primer ministro etíope, ganó el Premio Nobel de la Paz. Afwerki fue rehabilitado internacionalmente. Parecía el fin del aislamiento. Pero era una trampa. Afwerki había encontrado un aliado para su acto final de destrucción. En noviembre de 2020, estalló la guerra en Tigray, región del norte de Etiopía. Oficialmente, Eritrea no participaba. Afwerki lo negó durante meses. Era mentira. Miles de tropas eritreas cruzaron la frontera y cometieron atrocidades que horrorizaron al mundo. Masacres de civiles en Aksum, ciudad sagrada, Maikadra, Hausen. Investigadores de la ONU documentaron violaciones masivas como arma de guerra, mujeres violadas frente a sus familias, niñas de 12 años, ancianas de 70. Era violencia deliberada, sistemática, diseñada para humillar y destruir. Las tropas eritreas saqueaban hospitales, robaban ambulancias, destruían cosechas. Era hambruna como arma. Más de 600.000 personas en riesgo de morir de hambre. Y Afwerki observaba satisfecho. Finalmente había vengado la humillación de la guerra de 1998, pero en ese momento de victoria cometió el error que lo destruiría para siempre. El error fue simple, arrogancia absoluta. Creyó que podía cometer genocidio en el siglo XXI sin consecuencias. Creyó que el mundo seguiría mirando hacia otro lado. Creyó que su alianza con Abiy Ahmed lo protegería eternamente. Estaba completamente equivocado, y la caída sería más rápida de lo que nadie imaginó. La guerra de Tigray expuso lo que Afwerki había ocultado durante décadas. Las imágenes satelitales no mentían. Los testimonios de miles de refugiados no podían ser silenciados. La comunidad internacional ya no podía ignorar lo evidente. Eritrea era un estado criminal liderado por un criminal de guerra. La Unión Europea, que había enviado millones en ayuda, cortó los fondos. Estados Unidos impuso sanciones específicas contra líderes militares eritreos. Canadá hizo lo mismo. El círculo se cerraba. Afwerki, que había sobrevivido décadas de aislamiento, enfrentaba algo nuevo: aislamiento con consecuencias económicas reales. Pero la ironía más cruel vendría de donde menos esperaba. Abiy Ahmed, su aliado del Premio Nobel, comenzó a distanciarse. La guerra de Tigray se había convertido en un pantano. Etiopía sangraba económicamente. Las atrocidades documentadas manchaban la reputación de Abiy. Y Afwerki, que creyó haber encontrado un socio permanente, descubrió que era un activo tóxico. En noviembre de 2022 se firmó un acuerdo de paz en Tigray.
Afwerki no fue invitado a la mesa de negociaciones. El hombre que había iniciado la invasión, que había enviado miles de tropas, que había ordenado las atrocidades, fue excluido de la paz. La humillación era completa. Las tropas eritreas se retiraron de Tigray derrotadas, no en gloria como Afwerki prometió, sino escabullándose en la noche, dejando atrás evidencia de crímenes de guerra en cada aldea que ocuparon. Los mismos soldados conscriptos que había usado como carne de cañón regresaban traumatizados, muchos nunca para ser liberados del servicio. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba. El éxodo se aceleró. Para 2023, Eritrea perdía 5.000 ciudadanos cada mes. No era solo jóvenes huyendo del servicio militar, eran familias enteras, profesionales, doctores, ingenieros. El país se desangraba de talento, la economía colapsó, las sanciones mordían. Las remesas de la diáspora que habían mantenido a flote al régimen disminuyeron porque los eritreos en el exterior se negaban a enviar dinero a un gobierno criminal. Afwerki había matado la gallina de los huevos de oro. El cazador se había vuelto la presa. El hombre que había convertido a Eritrea en una prisión descubrió que él mismo era prisionero de su creación. No podía viajar libremente sin riesgo de arresto por crímenes de guerra. Su círculo de confianza se había reducido a puñado de generales ancianos tan comprometidos con los crímenes como él. Para 2024, Afwerki tenía 78 años. Seguía en el poder, pero gobernaba sobre ruinas. Un país sin futuro, sin juventud, porque habían huido, sin economía funcional, sin aliados internacionales, sin legitimidad, solo miedo. Y el miedo, descubrió, no construye naciones, solo las destruye. La ironía final es devastadora. El hombre que luchó 30 años para liberar a Eritrea terminó convirtiéndola en la prisión más hermética de África. El libertador se convirtió en carcelero, el héroe de guerra en criminal de guerra. La historia recordará a Isaias Afwerki no por la independencia que logró, sino por la libertad que robó. Eritrea sigue siendo hoy el país más represivo de África, sin elecciones desde 1993, sin prensa libre, con cientos de miles de jóvenes atrapados en servicio militar indefinido, con 500.000 de refugiados desperdigados por el mundo, soñando con un país que ya no existe. La lección es universal y eterna. Los libertadores que se niegan a soltar el poder se convierten inevitablemente en los opresores que juraron destruir. Afwerki peleó contra la ocupación etíope solo para convertirse en el ocupante de su propio pueblo, y esa es la tragedia definitiva de Eritrea. Si llegaste hasta aquí, es porque entiendes que estas historias no son solo del pasado. Son advertencias para el presente. Déjame tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Conocías la tragedia de Eritrea? El próximo video explorará otro dictador africano cuya caída fue aún más sangrienta. No te lo pierdas.